En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. No hay duda ninguna de que Tumaco y sus alrededores son un verdadero infierno. Y uno dice, ¿y esto desde cuándo? ¿Y esto por qué? Yo tengo en la memoria muy fresca la época de mi vinculación con Tumaco cuando yo era asesor de una gran empresa maderera que el gobierno nacional dejó quebrar, después de que hubo una recesión en la construcción en los Estados Unidos y se afectaron las exportaciones a ese país. Conocí a Tumaco a fondo, conocí su gente, la traté. Estuve con ellas reunidas varias veces cuando discutíamos, por ejemplo, la convención colectiva de trabajo, cuando hablábamos de sus necesidades, de sus problemas. Tumaco vivía literalmente de esa empresa que se llamaba Maderas y Chapas de Nariño, que dirigía un grande promotor de la industria en Colombia, Oliverio Phillips Michelsen. Y Oliverio, que además adquirió unos aserríos muy importantes que eran de unos ciudadanos españoles, estaba dispuesto a hacer de Tumaco un grande eje de la producción maderera, que tenía, entre otras cosas, una condición, que era un plan de reforestación magnífico dirigido por un especialista americano cuyo nombre, lo recuerdo, era Bob Boyer. Bueno, pues se quebró Maderas y Chapas de Nariño. Ahí pararon mis recuerdos de un entorno que era muy pobre, muy pobre. Tumaco tenía unas condiciones de existencia lamentables, pero no era mucho más porque existía Maderas y Chapas de Nariño, que era la grande esperanza de la región. Después, otros empresarios hicieron un intento por desarrollar la industria camaronera que tanto éxito ha tenido en el Ecuador, y aquí no lo pudo tener por razones de biodiversidad que no es fácil entender. Y después llegaron unos grandes empresarios de la palma de aceite que tuvieron el problema de la pudrición del cogollo y han recuperado con tesón y con visión de patria y con amor por este país una parte muy importante de lo que la pudrición del cogollo alcanzó a arrasar. Y de pronto tenemos la noticia de que esa gente elemental, sencilla, pero esencialmente buena, amable. En la época de mis recuerdos no había violencia de ningún género, la violencia elemental y simple de las cosas elementales y simples que allá se mueven, como en cualquier región del país, pero nunca una violencia desatada, jamás algo parecido a lo de ahora. Ni bandas armadas, ni secuestradores, ni asaltos, eso era completamente desconocido. La pregunta es entonces, ¿qué pasó? Una pregunta que se puede repetir innumerables veces sobre otras regiones del país, que eran también regiones pacíficas, sencillas, seguramente muy pobres, que había que mirar con otros ojos para hacer un gran plan de desarrollo económico, por ejemplo, en toda la cuenca del Pacífico, y que no se había hecho, eso era verdad, pero ¿a qué horas se convirtieron esas regiones en un infierno? ¿A qué horas de esa gente modesta y sencilla y humilde y buena, esencialmente buena, se hizo la conversión en una gente terrible, armada, que mata, que secuestra, que roba? ¿A qué horas? La respuesta es muy sencilla, señores. Cuando llegaron coca y cocaína, las dos palabras siniestras que han convertido en un infierno gran parte del país. Esta mañana, cuando preparábamos estas palabras y cuando recomponíamos nuestras ideas para dirigirnos a ustedes, fuimos acudidos con una nueva noticia, y es que ha habido 2 secuestros adicionales en la frontera con el Ecuador. Mientras más tropa mandan, más inseguridad, más inquietante es la situación, porque hay coca. Uno no puede pretender buscar el ahogado aguas arriba. No. Hay que empezar por el principio. Hay que atacar la fuente de los problemas. Y la fuente de los problemas se llama la coca. ¿A qué horas se llenó de coca Tumaco? ¿A qué horas y por qué razón?
Por la condescendencia de este gobierno con los cultivos de coca y con la gente que es la dueña de esos cultivos y con los laboratorios, es decir, con la siniestra industria del narcotráfico. ¿Y ello por qué? ¿Qué interés tiene Santos en convertir en un infierno vastas regiones de la República? No, el interés de él es ser amigo de las FARC, que a su turno, ellas sí, tienen un interés primordial en convertir esos lugares en infiernos para prosperar económicamente, para medrar a la sombra de semejante árbol maldito, el árbol de la industria del narcotráfico. Cuando, a nombre del presidente Uribe y siguiendo sus instrucciones, combatíamos la cocaína que no estaba en la región de Tumaco, sino que estaba en la región vecina, en el Putumayo, y prometíamos que no dejaríamos una mata de coca en el Putumayo, y lo cumplimos. Las condiciones eran otras. La guerra era frontal contra la coca y contra la cocaína, y por eso esas regiones vivieron en paz muchos años, hasta que llegó esta tragedia, hasta que Santos resolvió que no habría bombardeos, que no operaría la brigada antidroga que operaba con una inmensa eficiencia en todos esos lugares, que no habría fumigación con glifosato, que no habría extradición a los bandidos capturados por narcotraficantes, que no habría extinción de dominio de los bienes. Y eso se inundó de coca, que es lo mismo que decir que se inundó de dolor, de tragedia, de sangre, un infierno. Hemos convertido regiones buenas del país que hubieran tenido ahora, con las concepciones modernas del desarrollo económico, oportunidades maravillosas. Qué lugares tan hermosos, paradisíacos, qué playas tan bellas, qué islas de ensueño las que hay alrededor de Tumaco. Lo que pudiera ser aquella región. Una industria pesquera que nunca se trató con seriedad. Algunas cosas hizo también un gran adalid de estas materias, persona muy cercana a mis afectos, pero nunca obtuvieron del Estado el respaldo debido para ser una gran industria pesquera, una gran industria turística, una gran industria forestal con recuperación de las tierras y con recuperación de las zonas que fueran intervenidas, lo que hubiera podido ser esa región de Colombia. Coca y cocaína, las FARC, el desastre, la tragedia. Por eso tenemos la responsabilidad que nos cabe en la materia, que tenemos que compartir con el Ecuador. El Ecuador influyó e influía de manera decisiva para que no hiciéramos las fumigaciones con glifosato. El coronel Plazas Vega tuvo que desplazarse hasta Quito con la canciller de entonces, Carolina Barco, para decirle a los ecuatorianos que fumigaríamos hasta el borde mismo del río Mataje, pero que no nos íbamos a dejar ganar de la coca y de la cocaína. Y el coronel Plazas mantuvo su palabra y desde la Dirección de Estupefacientes hizo una inmensa tarea a nombre del gobierno y siguiendo nuestras instrucciones. De manera que hemos convertido lo que hubieran podido ser paraísos y grandes centros de desarrollo en infiernos, la coca y la cocaína. Y ahora estamos ante la tragedia de los 3 periodistas, de la cual tragedia se quiso desmontar Santos diciendo eran ecuatorianos, secuestrados por ecuatorianos en el Ecuador. Señor Santos, ¿hasta dónde llega su cinismo? ¿Eran ecuatorianos? Claro que sí. Secuestrados en la frontera y secuestrados por obra de una tragedia que usted montó, que usted dejó montar para congraciarse con las FARC. La tragedia del narcotráfico, la tragedia de la coca y de la cocaína. Lo hemos repetido tantas veces que corremos el riesgo de fatigar nuestra audiencia. Nosotros no nos vamos a fatigar, porque diremos una y otra vez, mientras en Colombia subsistan estas 240.000 hectáreas sembradas de coca, mientras en Colombia circulen los muchos miles de millones de dólares que circulan en el mercado negro del dólar, mientras en Colombia se levanten bandas armadas para defender los cultivos, para defender los laboratorios, para defender las rutas, este será un país en crisis, este será un infierno. Del paraíso que debiera ser Colombia,
por obra de la coca, nos hemos convertido en el infierno de las ollas, en el infierno de la inseguridad, en el infierno del contrabando, en el infierno del desastre de la economía, en el infierno de toda esta tragedia que se llama coca, que se llama cocaína.